La madrugada devoraba el paisaje desierto del estado de Sonora, en México, transformándolo todo a su alrededor en un vacío sin fin. Mi nombre es Lucas Brennan, camionero desde hace más de 10 años. Me dirigía a Guadalajara, transportando piezas metálicas, una carga pesada que rechinaba en el remolque con cada sacudida. Eran las 2:17 de la mañana. Ninguna luz en los retrovisores, ninguna ciudad cercana, solo la carretera y esa oscuridad sofocante. El único sonido era el monótono rugido del motor y el susurro del viento cortando la cabina. La radio, sintonizada en alguna emisora AM, solo escupía estática intercalada con fragmentos distorsionados de música. Me mantenía despierto a base de Monster tibio y paranoia, porque ya había visto de todo en las carreteras. Accidentes extraños, animales muertos en posiciones que no tenían sentido, gente caminando sola por el arcén a kilómetros de cualquier ciudad. Pero aquella noche, el silencio tenía un peso distinto. Fue entonces cuando lo vi. Más adelante, al margen derecho de la carretera, una camioneta vieja, de color óxido, estaba detenida con las luces intermitentes encendidas. Parpadeaban demasiado lento, como si estuvieran fallando. Normalmente ni siquiera lo pensaría 2 veces. Los camioneros nos ayudamos entre nosotros, pero algo me hizo apretar el volante con más fuerza. Tal vez era la forma en que la carrocería parecía haber estado abandonada por demasiado tiempo, como si estuviera allí desde antes de que la carretera existiera. Tal vez era el hecho de que, aunque la puerta del conductor estaba entreabierta, no había nadie cerca. Entonces, los faros de mi camión iluminaron algo en el asfalto, un destello, pequeños reflejos metálicos esparcidos en la oscuridad. Fruncí el ceño, sin reducir la velocidad. Mi cerebro tardó un segundo más en procesarlo. Clavos. Una fila de clavos soldados a tiras de hierro, estratégicamente colocados para pinchar neumáticos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Eso no era un accidente, era una trampa. Mi instinto gritó. Solté el acelerador, pero no toqué el freno. Reducir demasiado ahí sería lo mismo que rogar por ser atrapado. Fue en ese momento cuando vi el movimiento en mi visión periférica. Alguien se deslizó por la zanja junto a la camioneta. Una sombra rápida y baja, moviéndose contra la hierba oscura. Mi corazón se aceleró. Mi respiración se hizo corta. Giré el volante bruscamente hacia la izquierda, esquivando los clavos por centímetros. El camión tembló con el peso de la maniobra, los neumáticos rozando el borde del carril contrario, y entonces salieron de entre los matorrales. 2 hombres, corriendo directo hacia mí. El primero sostenía algo en las manos, algo largo y delgado, brillando bajo la luz de los faros. El segundo se movía demasiado rápido, con los brazos en alto, como si fuera a saltar a la cabina. Mi sangre se heló. Instintivamente hundí el pie en el acelerador. El camión rugió, el motor escupió. Potencia a las ruedas. Uno de los hombres levantó el brazo apuntando con el objeto. Una pistola, una barra de metal. No tuve tiempo de entenderlo. Pasaron tan cerca que vi los detalles de sus rostros. Máscaras de esquí, ojos desorbitados, depredadores. Mi mente me gritaba que no mirara atrás, pero la maldita curiosidad me venció. Miré por el retrovisor y deseé no haberlo hecho. Mis ojos se quedaron pegados al espejo. Lo que vi hizo que mi estómago cayera en un abismo helado. Los 2 hombres se habían detenido en medio de la carretera, pero no estaban huyendo. Solo se quedaron ahí, inmóviles, mirándome alejarme. La vieja camioneta seguía parpadeando sus luces moribundas, como un faro siniestro en medio de la nada. Pero eso no fue lo que me hizo erizarme de pies a cabeza. Fue el tercer hombre. Estaba dentro de la camioneta. Lo vi solo por una fracción de segundo, una silueta en el asiento del pasajero, un rostro pálido, inmóvil, el reflejo opaco de sus ojos siguiéndome. Pero no era solo eso. Estaba sonriendo. No una sonrisa común. Era algo vacío, inhumano, un simple estiramiento de labios sin emoción, sin propósito, como si ya supiera el desenlace antes incluso de que todo comenzara.
Mi pecho se contrajo. Hundí aún más el pie en el acelerador. No iba a parar, no iba a pensar, solo iba a correr. 16 millas después, todavía estaba temblando. Finalmente avisté una gasolinera abierta, la primera señal de civilización desde aquella trampa. Detuve el camión en el arcén con las manos sudorosas y el corazón latiendo como un tambor en mi garganta. Tomé el teléfono con los dedos temblorosos y marqué a la policía. El operador respondió rápido con voz monótona. «Emergencias, ¿cuál es su ubicación?» Intenté explicar. La camioneta, los clavos, los hombres corriendo, la sonrisa del tercer hombre. El operador guardó silencio por unos segundos. Entonces dijo algo que me hizo sentir un frío cortante en la espalda. «¿Puede repetir la ubicación?», dije. Mi pecho subía y bajaba, jadeante. Otro silencio. Un silencio demasiado largo. Luego vino la frase. «Señor, no hay ninguna camioneta averiada en esa carretera». Mi boca se secó. «Eso no tiene sentido, yo la vi. Ellos estaban ahí, me persiguieron. Enviamos una patrulla, pero...». Otra pausa. «No hay ningún informe de incidentes así en ese tramo de la carretera». Mi cabeza latía con fuerza. Eso no era posible. Entonces, ¿qué fue lo que vi? Más silencio. El tipo de silencio que dice todo sin necesidad de palabras. Entonces la voz del operador regresó, baja, incómoda. «Si va hacia el este», dudó. «Tenga cuidado». La llamada se cortó. Me quedé sentado allí, en el asiento de la cabina, mirando. La carretera vacía al frente. ¿Qué habría pasado si me hubiera detenido? ¿Qué querían realmente esos hombres? Esa sonrisa, esa cosa en el asiento del pasajero, nunca supe la respuesta. Desde aquel día mi mente está inquieta. Tengo pesadillas con esa noche de terror. Me estoy volviendo cada vez más paranoico. Realmente pensaba que era cosa de mi cabeza, pero un mes después, en un restaurante de carretera donde hice una parada, escuché a dos camioneros conversando. Otro caso, otra emboscada, clavos, camioneta detenida, hombres enmascarados, pero en ese caso, el conductor se detuvo. Su camión fue encontrado días después, calcinado, sin rastro del cuerpo. Mis ojos quedaron fijos en la carretera. Sabía que ellos todavía estaban ahí afuera, esperando a la próxima víctima, esperando a alguien que no viera los clavos a tiempo, y sobre todo, esperando a alguien que no condujera lo suficientemente rápido para escapar. Hacía 6 meses que repartía pizzas. No era el mejor trabajo del mundo, pero pagaba las cuentas y, con suerte, las propinas ayudaban a terminar el mes sin apuros. El único problema era el turno de noche. Si hay algo que le juega con la cabeza, a cualquiera, es conducir solo de madrugada. La oscuridad hace que las calles parezcan más grandes, más vacías. Cada sombra parece moverse con un propósito. Cada faro reflejado en el retrovisor parece seguirte más tiempo del que debería. Intentaba no pensar en eso. Esa maldita noche de horror acababa de hacer mi última entrega. Pasaba de la medianoche y lo único que quería era irme a casa. Tomé el camino más rápido, un atajo por carreteras secundarias, lejos del tráfico y las luces de la ciudad. Menos semáforos, menos tiempo perdido, más rápido a mi cama. O al menos eso pensaba. Estaba a unos 10 minutos de casa cuando vi los faros detrás de mí. Al principio no le di importancia. Era una carretera de doble sentido, casi sin tráfico, ya a esa hora. Pero entonces me di cuenta de que los faros estaban demasiado cerca. Toqué levemente el freno, un aviso educado de «¿Puedes darme un poco de espacio?». Nada. El coche siguió pegado a mi parachoques, bufé y cambié de carril, esperando que me adelantara. Pero en lugar de eso hizo lo mismo. Mi estómago se revolvió. Miré por el espejo retrovisor. El brillo intenso de los faros me cegaba, pero no podía ver quién conducía. Una sensación incómoda comenzó a crecer en el fondo de mi mente. Tal vez solo era un idiota impaciente. Tal vez solo era una coincidencia. Pero entonces aceleró de repente y lanzó el coche delante de mí, cortándome el paso. Mis instintos gritaron antes de que pudiera razonar. Giré el volante con fuerza para evitar chocar. Mis neumáticos chirriaron y mi coche se deslizó hacia el arcén.
Mi corazón martilleaba en el pecho. El otro coche no siguió adelante. Reducía la velocidad, arrastrándose por el carril como si esperara mi próximo movimiento. Mi boca se secó. Esto no era furia al volante. Esto era un juego. Respiré hondo, intentando controlar la adrenalina. La mejor estrategia sería llegar a una zona más concurrida. No intentaría nada en un lugar lleno de gente. Pensé en tomar mi teléfono para marcar al 911, pero antes de que pudiera alcanzarlo, los frenos del otro coche chirriaron. Se detuvo, en medio de la carretera. Nada se movía. Yo tampoco. Un silencio absoluto dominó la noche, roto solo por el murmullo distante del motor aún encendido. La luz roja de los frenos brillaba como ojos demoníacos en la oscuridad. Sentí un impulso desesperado de acelerar y pasarlo, pero un instinto primitivo me decía que eso era exactamente lo que él estaba esperando. Entonces lo vi. Las luces de reversa parpadearon. Iba a dar marcha atrás. Venía hacia mí. Mi sangre se heló en el instante en que vi esas luces encenderse. El coche empezó a moverse hacia atrás, lento, calculado, como un depredador acorralando a su presa. Mi mente gritaba, ¡haz algo! Giré el coche a un lado, intentando rodearlo, pero en el segundo en que lo hice, él aceleró de nuevo, bloqueando mi paso. Mi corazón latía tan fuerte que sentía los ecos retumbando en mis oídos. Esto no era una coincidencia, no era un conductor distraído, era un juego. Y yo era el objetivo. Pensé en dar marcha atrás, pero el asfalto detrás de mí se hundía en una oscuridad total, sin luces, sin salidas visibles. Si me seguía hasta allí estaría perdido, así que hice lo único que podía hacer. Pisé el acelerador y fui directo hacia él. Si quería encerrarme allí, tendría que reaccionar rápido. El motor de mi coche rugió, los neumáticos quemaron el asfalto. Vi las luces del otro vehículo temblar cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, y en el último segundo se apartó. Pasé rozando su coche, sintiendo el mío tambalearse con el impacto del aire. El otro conductor no tocó la bocina, no insultó, no reaccionó de forma normal. Simplemente esperó. Por el rabillo del ojo, vi su coche girar y alinearse detrás. De mí, no había renunciado. La persecución había comenzado de verdad. Mi mente trabajaba frenéticamente. Si me alcanzaba, si me sacaba de la carretera, si me encerraba, ¿qué pasaría después? No había nadie cerca. Ni casas, ni gasolineras, ni cámaras de seguridad. Nadie sabría qué me había pasado. Sus luces crecían en mi retrovisor. Estaba ganando velocidad, acercándose demasiado rápido. Entonces lo vi, un cruce adelante, una intersección que llevaba a la carretera principal. Si lograba llegar allí, tal vez encontraría algún coche pasando, alguna señal de vida. Aceleré con todas mis fuerzas. Mi velocímetro subía. Mi respiración salía en jadeos cortos. El coche detrás de mí hizo lo mismo. No miré el retrovisor. No quería ver su rostro. No quería ver quién se estaba divirtiendo con esto. Mis neumáticos chirriaron cuando giré, lanzando mi coche hacia la carretera iluminada. Y entonces, él se detuvo, de la nada. Del mismo modo en que apareció, simplemente se rindió. Miré por el espejo. El coche estaba inmóvil en la carretera oscura, sus faros brillando como ojos hambrientos, y entonces, como si supiera que lo estaba observando, me saludó un gesto lento, calculado, como si dijera, nos vemos la próxima vez. Todo mi cuerpo tembló. Seguí conduciendo sin volver a mirar atrás. Esa noche llegué a casa y cerré todas las puertas con llave. Mi coche aún estaba cubierto de polvo de la carretera. Mis manos seguían temblando en el volante. Al día siguiente, informé el caso a la policía. Me escucharon, tomaron notas, preguntaron si recordaba la matrícula. No la recordaba. Entonces, uno de los policías me miró fijamente y dijo algo que nunca se borró de mi cabeza. Esto pasa más de lo que imaginas. Eso fue todo. Ningún informe, ninguna investigación. Solo una advertencia velada de que algunas personas disfrutan jugando con el miedo ajeno. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche, estoy alerta.
Cada vez que veo un coche extraño en el retrovisor, cambio de ruta. Y, a veces, cuando miro, por el espejo pienso, ¿y si solo está esperando a que baje la guardia? Y desde entonces el caos se apoderó de mí. México tiene de esas carreteras que parecen infinitas, kilómetros y kilómetros de una nada opresiva, donde el horizonte se disuelve en el cielo oscuro. Llevaba casi 5 horas conduciendo, regresando a casa después de un fin de semana, visitando a un amigo en Monterrey. La noche estaba fría, la radio chisporroteaba en un murmullo bajo, y yo estaba exhausto. Fue entonces cuando noté la aguja del combustible peligrosamente cerca de la E. Había pasado por algunas gasolineras antes, pero siempre pensaba solo un poco más. Pararé en la próxima, hasta que ahora ya no había nada a la vista. Ningún coche en más de una hora. Ninguna ciudad en el horizonte. Mi celular oscilaba entre una miserable barra de señal y nada. Entonces, finalmente, vi una pequeña gasolinera en ruinas, escondida en la oscuridad de la carretera. El letrero de neón parpadeaba débilmente, como si estuviera muriendo. Decía abierto, pero algunas letras fallaban, convirtiendo la palabra en una serie errática de luces sin sentido. Si hubiera tenido otra opción, habría seguido de largo. Pero no la tenía. El estacionamiento estaba vacío. Ningún coche, ningún alma viva. Solo 2 viejas bombas de gasolina y una tiendita pequeña, con ventanas sucias y un cartel de cerveza quemado. Detuve el coche, apagué el motor y salí. El silencio del lugar me tomó por sorpresa. Ni el viento ni el sonido de insectos, solo el zumbido distante del letrero parpadeante. En el mostrador, detrás del vidrio manchado, un hombre me observaba. Parecía tener unos 50 y tantos años, la piel marcada por el tiempo y los ojos vacíos demasiado hundidos. Llevaba un uniforme amarillento por los años y sostenía un periódico viejo, pero no lo estaba leyendo. Solo me miraba. Me acerqué a la puerta e intenté sonreír. Necesito llenar el tanque. Bomba 1. El encargado no se movió, ni siquiera parpadeó. Entonces, con una voz baja y seca, dijo: «Vuelve al coche, márchate, ahora». Mi estómago se hundió. ¿Qué? El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, como si quisiera que entendiera algo sin necesidad de decir las palabras. «Sal de aquí, no mires atrás, solo vete». Por un segundo pensé que era una broma, un viejo loco jugando con un forastero, pero entonces lo vi. En el reflejo de la puerta de cristal, algo se movió detrás de la gasolinera. 2 siluetas emergiendo de las sombras. Mi pecho se contrajo. Me giré demasiado rápido intentando ver mejor, pero el área detrás de la estación estaba sumida en una oscuridad impenetrable. Cuando volví a mirar al encargado, estaba aún más tenso. Ahora. Su voz era apenas un susurro. No dudé. Más giré sobre mis talones y corrí de vuelta al coche. Por el rabillo del ojo, vi una de las figuras moverse, acercándose a mí. Mis dedos temblaban mientras intentaban encajar la llave en la ignición. Escuché un golpe. Miré hacia arriba. La cosa estaba allí. Un hombre alto, con una franela sucia, parado a pocos metros de mi cofre. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra, pero sentía que sonreía. Sus ojos me perforaban. Esa cosa no parecía humana. Mi cerebro gritaba: «¡Enciende esta mierda!». Giré la llave. Mi motor tosió. El hombre dio un paso lento hacia adelante. Golpe, un sonido en la ventanilla del pasajero. El segundo hombre. Estaba tan cerca que podía ver las salpicaduras de suciedad en su chaqueta. Su rostro se inclinó lentamente, hasta que sus ojos encontraron los míos a través del cristal. Nunca olvidaré esa mirada. No parpadeaba, solo miraba. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. El hombre en la ventanilla del pasajero no se movía, solo inclinaba la cabeza ligeramente, como si me estuviera estudiando. El otro, el de la franela sucia, dio otro paso hacia adelante. Podía ver sus labios curvándose en una sonrisa torcida, artificial, como si se estuviera divirtiendo con mi miedo. Mis manos temblaban mientras intentaba desesperado
girar la llave otra vez. El motor tosió, se ahogó, pero no encendió. El hombre al lado del coche levantó una mano lentamente y arrastró sus dedos sucios por el vidrio, dejando un rastro de grasa y mugre sobre el reflejo de mi propia expresión aterrorizada. «¡Arranca, maldita sea!», grité al coche girando la llave de nuevo. El motor rugió ahogándose y finalmente prendió. Fue suficiente para romper el hechizo. El hombre en la ventanilla sonrió más ampliamente. El de la franela se movió, corriendo hacia mí. Metí la reversa con tanta fuerza que las llantas derraparon sobre la grava. El hombre en la ventanilla dio un paso atrás en el último segundo, pero no parecía asustado. Parecía divertido. Mi coche casi derrapó cuando giré el volante, regresando a la carretera. Apreté el acelerador como si mi vida dependiera de ello. Y quizás dependía. En el retrovisor vi a los dos hombres parados en medio del camino, observándome. Y entonces, detrás de ellos, algo se movió, una tercera silueta, emergiendo de las sombras de la gasolinera. Demasiado alta, demasiado delgada de una forma antinatural. Mi estómago se hundió. No esperé para ver más. Conduje sin detenerme por 40 millas, las manos temblando en el volante, los ojos pegados al retrovisor. La paranoia incrustada en mi pecho, cada faro detrás de mí pareciendo un nuevo perseguidor. Cuando finalmente encontré otra gasolinera, una de verdad con luces, con movimiento, con vida, estacioné de cualquier forma y prácticamente tropecé al salir del coche. Todo mi cuerpo temblaba. Entré, todavía jadeante, y fui directo al mostrador. «Llama a la policía», pedí con la voz ronca. El empleado me miró raro. «¿Estás bien, amigo?» Hay una gasolinera abandonada allá atrás, unos tipos. Estaban esperando a que alguien parara ahí». Los ojos del empleado se entrecerraron. «¿Dónde?». Le di la ubicación exacta. Se quedó en silencio por un segundo y luego soltó una risa nerviosa. «Ahí no hay ninguna gasolinera». Mi pecho se apretó. «¿Qué?», sacudió la cabeza. «Esa estación cerró hace más de 15 años. Mi piel se heló. Me giré para mirar por la ventana. Mi coche seguía ahí cubierto de polvo, pero había algo más. En el cristal lateral del pasajero. Las marcas de los dedos seguían ahí». Conducir para Uber por la noche era la mayoría de las veces tranquilo. El tráfico era menor, las tarifas eran mejores y los pasajeros solían ser más reservados. Pero, a veces, la noche escondía cosas que no deberían estar ahí. Esa madrugada, acepté un viaje largo, un pasajero saliendo del aeropuerto de Guadalajara, con destino a una zona rural en las afueras de la ciudad. Era un trayecto de casi 40 minutos por carreteras oscuras y desiertas. Cuando me detuve en el punto de recogida, vi al pasajero de pie junto a una maleta pequeña. Parecía común, traje arrugado, mirada cansada, un rostro que fácilmente se perdería en cualquier multitud. Entró al coche sin decir mucho más que un breve «buenas noches», antes de abrocharse el cinturón y hundirse en su celular. Genial. Un viaje fácil. Avanzamos por la carretera sin apenas intercambiar palabras. El único sonido era el suave rumor del motor y las notificaciones ocasionales del teléfono del pasajero. Todo parecía normal, hasta que a unos kilómetros del destino vi un coche detenido adelante. Era un sedán negro, estacionado en medio de la carretera, sin luces de emergencia, sin ningún tipo de movimiento visible. Reducí la velocidad, frunciendo el ceño. Algo se sentía raro. Miré por el retrovisor. Mi pasajero seguía mirando su celular, ajeno a todo. Suspiré y bufé bajo. Tal vez era un auto averiado, tal vez el conductor estaba borracho, tal vez solo era paranoia mía, pero entonces las luces de reversa parpadearon y el coche comenzó a moverse hacia atrás, lentamente. En dirección a mi auto, mi pecho se tensó. Eso no tenía sentido. Parpadeé las luces 2 veces, intentando llamar la atención. No hubo reacción. «¿Qué carajos?», murmuré. Y entonces el pasajero finalmente habló. «No te detengas». Giré la cabeza hacia atrás. Seguía con los ojos en el celular, pero su tono no era una petición, era una orden. «¿Qué?», pregunté.
No te detengas, no toques la bocina, no intentes adelantar, solo espera. El escalofrío me recorrió la espalda. El coche negro seguía retrocediendo, como si intentara empujarnos hacia atrás. La carretera estaba desierta, sin acotamiento. No había forma de dar la vuelta. Mi pie temblaba en el pedal del freno. Todo mi cuerpo gritaba, «Sal de aquí ahora». Pero el pasajero seguía demasiado tranquilo. Fue entonces cuando desbloqueó el celular y me inclinó la pantalla, discretamente, para que la viera. Lo que vi me dejó sin aliento. Era una foto de mi coche en esa misma carretera, tomada desde atrás. En la descripción una sola frase: «Espera a que salga del coche». Mi sangre se heló, mi estómago se revolvió. Esa foto era de mi coche, en esa carretera, en ese preciso momento. Mis ojos saltaron al retrovisor, a los lados, a cualquier rincón de la oscuridad a mi alrededor. ¿Quién tomó esa foto? Desde 1900. ¿Dónde? ¿Cómo? Escucha con atención. La voz del pasajero llegó calma, baja, pero cargada de algo que me hizo el pecho oprimirse. Él sabía lo que estaba pasando. El coche negro dejó de retroceder. Se quedó ahí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Mi mano sudaba sobre el volante. Cuando él salga del coche, aceleras. No pienses, solo vete, tragué en seco. Hermano, ¿qué carajos está pasando? ¿Lo conoces? El pasajero no respondió, pero sus dedos apretaron el celular con fuerza. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Por unos segundos nada se movió. El silencio era denso, pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Entonces, la puerta del coche negro se abrió y alguien salió. Mis músculos se tensaron. Era un hombre, alto, delgado, vestido con un abrigo grueso y una gorra que ocultaba parte de su rostro. Sus movimientos eran extraños, mecánicos, como si no estuviera acostumbrado a caminar correctamente. Giró la cabeza en nuestra dirección, incluso a la distancia. Sentí que estaba sonriendo. «Ahora», murmuró el pasajero. Mi garganta estaba seca. El hombre dio un paso hacia nosotros y luego otro. «Ahora». Mi pie aplastó el acelerador. El motor rugió, los neumáticos chirriaron y el coche salió disparado hacia adelante. El hombre no retrocedió. Al contrario, comenzó a correr. No de una manera normal, de una manera incorrecta. Sus movimientos eran demasiado rápidos, descoordinados, como si cada músculo se moviera por separado. Mis ojos se abrieron de par en par cuando prácticamente saltó hacia el costado de la carretera, desapareciendo en la oscuridad. No miré atrás, no pensé, solo conduje. Mi respiración venía en jadeos cortos, mis manos temblaban sobre el volante. El pasajero a mi lado seguía sin moverse. Después de unos minutos, la carretera volvió a ser solo una carretera. Ninguna luz, ningún coche en el retrovisor. Solo el sonido del motor y el tamborileo frenético de mi corazón. ¿Quién era ese tipo? Mi voz salió temblorosa. El pasajero finalmente me miró. Y luego dijo algo que hizo que mi sangre se helara. «No quieres saberlo». Volvió los ojos a su celular y escribió algo. Un segundo después mi teléfono vibró. Una notificación: nueva propina recibida. $500. Mis dedos estaban demasiado sudados para sostener el teléfono correctamente. «Déjame en la próxima ciudad», dijo. «Luego toma otra ruta a casa. No vuelvas por aquí. Nunca más». No dije nada, solo conduje, y nunca más acepté viajes fuera de la ciudad. Tal vez hayas vivido algo así. Tal vez hayas sentido esa sensación de que alguien te está siguiendo. Si ya pasaste por esto, compártelo en los comentarios. Y si nunca te ha pasado, solo espero que siga así. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Hasta la próxima.